¿Por qué hay un chico negro tocando mi mesa de registro? Llamen a seguridad ahora mismo. Señor, estoy aquí para competir. ¿Competir? El Rolex del profesor brilló cuando agarró al chico por el cuello de la camisa. Escucha bien, rata de gueto. Los de tu clase no compiten. Los de tu clase limpian los pisos cuando nosotros nos vamos. Obtuve la puntuación más alta en las pruebas clasificatorias, señor. Tú. Le arrebató el cuaderno raído al chico y arrancó una página. ¿Qué porquería es esta? ¿Caldwell Morrison? Su voz tronó para que todos oyeran. Este pobre negrito de los barrios bajos dice que va a resolver... ¿Qué? Profesores genio habían debatido durante 32 años. Estallaron las risas. Cientos de rostros blancos y adinerados, todos burlándose. Un pequeño niño negro, un escolar negro, decía haber resuelto el problema que los profesores debatían desde hacía décadas. Todos pensaron que era una broma. Todos estaban equivocados. 4 meses antes, escuela primaria Lincoln Park, lado sur de Chicago. El aula olía a libros viejos y sueños rotos. Ventanas agrietadas dejaban entrar el aire frío. La pintura descascarada revelaba capas más antiguas y más feas debajo. Pupitres tallados con generaciones de frustración aburrida. 28 estudiantes aprendiendo las tablas de multiplicar. Un estudiante haciendo algo completamente distinto. Preston Davis estaba sentado en la primera fila. No por elección. Su vista no era muy buena y su abuela no podía permitirse comprarle gafas. Era el niño más pequeño de quinto grado. Tenía 10 años y llevaba ropa 2 tallas más grande. Ropa heredada de su primo TJ. Mientras los otros niños luchaban con 7 por 8, Preston llenaba un cuaderno gastado con ecuaciones que no pertenecían a ninguna escuela primaria. Su lápiz se movía rápido, números y símbolos fluyendo como agua. «Preston Davis, ¿qué estás haciendo?», levantó la vista hacia su maestra. La señora Patterson, ojos cansados, buen corazón, sin idea de qué hacer con él. «Matemáticas, ma'am». Ella se inclinó sobre su hombro, el rostro retorcido por la confusión. «Esto no son matemáticas de quinto grado, Preston». «No, ma'am. Esto trata sobre límites inferiores en la optimización de redes. Estoy tratando de entender por qué el doctor Caldwell y la doctora Morrison siguen discutiendo sobre ello». La señora Patterson parpadeó. Tenía una maestría en educación. No tenía la menor idea de lo que este niño estaba diciendo. «Preston, ¿dónde aprendiste siquiera sobre esto?» «En la biblioteca, ma'am. Tienen muchos libros». Ella lo miró durante un largo momento, luego suspiró y se alejó. ¿Qué más podía hacer? Déjame contarte sobre el debate Caldwell-Morrison. En 1993, un joven profesor llamado Richard Caldwell publicó una teoría que sacudió el mundo de las matemáticas. Afirmaba haber descubierto un límite absoluto en la optimización de redes. Una frontera que no podía cruzarse. Un suelo que no podía romperse. El artículo era brillante, revolucionario y completamente no probado. La doctora Eleanor Morrison, de Stanford, no estuvo de acuerdo. De forma ruidosa y pública. Ella creía que tal límite no existía. Las matemáticas, argumentaba, permitían una optimización infinita. Lo que comenzó como un desacuerdo académico se convirtió en una guerra intelectual. 32 años de conferencias, miles de páginas de artículos, cientos de matemáticos tomando partido. El campo se partió en dos como un espejo agrietado. Caldwell contra Morrison. Ninguno pudo demostrar que tenía razón. Ninguno admitiría que quizá estaba equivocado. El debate consumió carreras, destruyó amistades y se convirtió en la discusión no resuelta más famosa de las matemáticas modernas. La doctora Morrison murió en 2019, aún luchando, aún sin ser reivindicada. Y en una biblioteca pública del lado sur de Chicago, un niño de 8 años encontró un libro polvoriento sobre ese mismo debate. Preston no entendía por qué dos adultos inteligentes pelearían durante décadas sin encontrar la respuesta. Así que decidió encontrarla él mismo. Apartamento de Preston. Tarde, 2 años antes de la competencia. El apartamento era pequeño. 2 dormitorios, un baño, cocina y sala de estar apretados juntos como compañeros de piso reacios. Pero estaba limpio. Ruby Davis se aseguraba de ello. Ruby tenía 71 años,
trabajadora postal jubilada, criando sola a su nieto desde que su madre murió de cáncer y su padre fue a prisión por robo a mano armada. Encontró a Preston en el suelo de la sala, con libros de la biblioteca apilados a su alrededor como una fortaleza. Libros universitarios, textos de matemáticas de posgrado, cuadernos llenos de ecuaciones. Le llevó la cena y se sentó a su lado con un gemido. Sus rodillas ya no eran lo que habían sido. Cariño, necesitas comer algo. Preston no levantó la vista. Abuela, ¿por qué a los adultos les gusta más pelear que encontrar respuestas? Ruby sonrió y le acarició la cabeza. No lo sé, cariño. Tal vez para ellos ganar importa más que la verdad. Pero eso es una tontería. A la verdad no le importa quién gana. Tienes razón, bebé, pero no todos piensan como tú. Ella no entendía ni una sola ecuación de esos cuadernos. Nunca lo haría. Pero entendía a su nieto y sabía en lo más profundo de sus huesos que él era especial. Ahora déjame hablarte del doctor Richard Caldwell, 64 años, profesor titular en la Universidad Northwestern. Múltiples premios, edificios con su nombre, 40 años en las matemáticas. Había pasado 32 de esos años defendiendo una teoría que no podía demostrar. La conjetura de Caldwell, su legado, su obsesión, su identidad. Cada pocos años alguien intentaba resolverla. Cada vez fracasaban. Y cada vez Caldwell sonreía. Esa sonrisa de superioridad. Porque mientras nadie la resolviera, nadie podía demostrar que él estaba equivocado. Pero había algo más en Richard Caldwell. Algo más oscuro. En 40 años de docencia, nunca había tenido un estudiante de posgrado negro. Nunca había citado a un matemático negro. Nunca había reconocido que el genio pudiera surgir de esas escuelas o de esos barrios. Su prejuicio no era ruidoso. Era silencioso, casual, tejido en cada suposición. El tipo más peligroso. No odiaba activamente a la gente negra. Simplemente no creía que pudieran importar. Clasificatorias regionales. Illinois Young Mathematicians Open. 3 semanas antes de la final. Preston entró en la sala de exámenes. Mochila de superhéroe. Camisa demasiado grande. 10 años. Todos los demás competidores eran adolescentes. 14, 16, 18. Lo miraban fijamente. ¿Ese niño está perdido? ¿Es el hermanito de alguien? Probablemente. ¿Siquiera sabe dónde está? Preston encontró su asiento. El pupitre era demasiado alto. Tuvo que sentarse sobre 2 libros gruesos solo para poder ver la hoja del examen. 2 horas después llegaron los resultados. Preston Davis. Puntuación perfecta. La más alta de la región. La más alta en la historia de la competencia. Un niño negro de 10 años del lado sur acababa de clasificarse para el campeonato estatal. Las noticias locales publicaron una nota pequeña. La llamaron conmovedora. Pronunciaron mal el nombre de su escuela. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero alguien estaba prestando atención. El doctor Richard Caldwell revisó los resultados de las clasificatorias. Su bolígrafo se detuvo en un nombre. Lincoln Park Elementary. Un estudiante de primaria se había clasificado. Un estudiante negro del gueto. Caldwell levantó el teléfono. ¿Quién aprobó esta inscripción? Señor, cumplía con todos los requisitos. La puntuación más alta. No me importan las puntuaciones. Esto es una competencia seria. Pero las reglas eran claras. Preston Davis se había clasificado. Y en 3 días entraría en el territorio de Richard Caldwell. ¿Qué ocurre cuando un niño del gueto se encuentra con el matemático más poderoso de Illinois? Día de inscripción. Universidad Northwestern. Kresge Centennial Hall. El edificio gritaba dinero. Suelos de mármol pulidos como espejos. Candelabros de cristal proyectando luz arcoíris. Retratos de viejos hombres blancos observando desde cada pared. Donantes. Fundadores. Amos del universo. Preston llegó con su abuela, Ruby, y su primo, T.J. T.J. tenía 16 años, grande para su edad, protector con su primo pequeño. Había sido escéptico con todo eso de la competencia hasta que vio a Preston resolver problemas que hacían llorar a estudiantes de secundaria. Ahora era un creyente convencido. «Quédate cerca de mí», susurró Ruby. Le apretó la mano a Preston con fuerza. El vestíbulo estaba lleno de competidores. Blazers de colegios privados, ropa de diseñador.
padres hablando de casas de verano, entrenadores con tabletas y carpetas de estrategia, y un pequeño niño negro con una camisa que antes había sido de su primo. Todos miraban. ¿Está ese niño en el edificio correcto? Alguien debería llamar a sus padres. Esto debe de ser un error. Los puños de TJ se cerraron. Ruby le apretó fuerte el brazo. No aquí, susurró. Déjalo a Preston manejar esto. Preston se acercó solo a la mesa de inscripción. El doctor Richard Caldwell supervisaba personalmente el registro. Algo inusual para un profesor de su categoría, pero había oído hablar del chico del gueto y quería verlo con sus propios ojos. Miró hacia abajo, muy hacia abajo, al pequeño niño que estaba frente a él. ¿Estás perdido, hijo? No, señor. He venido a inscribir a Preston Davis. Los ojos de Caldwell se entrecerraron. ¿Tú eres el de Lincoln Park? Sí, señor. ¿Cuántos años tienes? 10, señor. Caldwell se recostó en su silla. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Una de esas sonrisas que un gato le dedica a un ratón. Hijo, esta competencia es para estudiantes serios de matemáticas. Tal vez te sentirías más cómodo en un concurso de ortografía. Algo más apropiado para tu entorno. Me clasifiqué con la puntuación más alta, señor. Me gustaría inscribirme, por favor. Algo titiló en los ojos de Caldwell. Irritación, luego curiosidad. Procesó la inscripción, pero al devolver los formularios, el cuaderno de Preston cayó de su mochila. Caldwell lo recogió y lo abrió. Su rostro cambió. ¿Qué es esto? Mi cuaderno, señor. Eso ya lo veo. Caldwell pasó las páginas. Su expresión se oscureció. ¿Por qué estás escribiendo sobre Caldwell Morrison? Estoy trabajando en ello, señor. ¿Trabajando en ello? Preston asintió, completamente sincero. Sí, señor, lo estoy resolviendo. Silencio absoluto. Luego Caldwell se echó a reír. Fuerte, áspero, cruel. ¿Todos oyeron eso? Levantó el cuaderno. Este pequeño niño negro de los barrios pobres cree que va a resolver el problema que profesores geniales han debatido durante 32 años. Las risas recorrieron el salón, luego se expandieron, luego explotaron. Cientos de personas riéndose de un solo niño pequeño. Victoria Ashford, de 17 años, se cubrió la boca y soltó una risita. Derek Mills, de 18, el alumno estrella de Caldwell, negó con la cabeza con una lástima teatral. Caldwell le dio unas palmaditas en la cabeza a Preston, como a un perro que ha hecho un truco. Eso es adorable, hijo, realmente adorable, pero quizá deberías concentrarte primero en aprender las tablas de multiplicar. Más risas. Ruby y T.J. observaban desde el otro lado del salón. T.J. dio un paso al frente. Ruby le agarró el brazo con fuerza suficiente para dejarle marca. No, susurró, con lágrimas corriéndole por la cara. Preston permaneció inmóvil, rodeado de adultos que reían, con su cuaderno en manos de un extraño. Pero no lloró. Otro profesor gritó. Oye, niño, si eres tan listo, ¿quién tiene razón? ¿Caldwell o Morrison? Todos esperaron, listos para volver a reír. Preston miró directamente al doctor Caldwell. Su voz era pequeña, pero clara. El doctor Caldwell tiene razón, señor. El límite inferior existe. Caldwell parpadeó. El niño estaba apoyando su teoría. Y puedo demostrarlo. Un latido de silencio. Luego la risa más fuerte de todas. Preston recogió su cuaderno y regresó con su abuela. T.J. lo tomó por los hombros. ¿Estás bien, campeón? Preston alzó la mirada. Sus ojos no estaban tristes. Ardían. Voy a demostrárselo, T.J. A todos y cada uno. Ruby se arrodilló, tomó su rostro entre sus manos gastadas. Lo sé, cariño. La abuela lo sabe. ¿Qué harías si el mundo entero se riera de tu sueño? Preston Davis estaba a punto de responder a esa pregunta. Día de la competencia. Ronda 1. 150 competidores, edades de 12 a 18 años, los mejores jóvenes matemáticos de Illinois y un niño de 10 años. Preston estaba sentado en un escritorio especial cerca del frente. Los organizadores habían traído cojines para que pudiera ver por encima de la mesa. Algunos competidores se burlaban. Otros tomaban fotos con sus teléfonos. Esto es ridículo, murmuró alguien. Es como traer a tu hijo al trabajo. ¿Quién lo dejó entrar? Caso de caridad, obviamente. Comenzó la ronda. Prueba de velocidad de opción múltiple.
Lo típico de una competencia. Preston tomó su lápiz y empezó a trabajar. Terminó primero. No primero entre los más jóvenes. Primero en absoluto. Dejó el lápiz mientras los adolescentes todavía iban por la pregunta 20. La supervisora lo miró fijamente. Revisó el reloj. Volvió a revisarlo. ¿Ya terminaste? Sí, señora. Recogió su examen con visible duda. Los resultados llegaron 30 minutos después. Preston Davis. Puntaje perfecto. El tiempo de resolución más rápido en la historia de la competencia. Un murmullo de incredulidad recorrió la zona de jueces. Caldwell observó el marcador. Su sonrisa se desvaneció un poco. Opción múltiple, murmuró a un colega. Cualquiera puede adivinar, pero sus dedos golpeaban la mesa, nerviosos. Ronda 2. Problemas basados en demostraciones. Quedaban 40 estudiantes. Cada uno debía resolver un problema complejo de integración y presentar su solución en la pizarra. El ambiente era distinto ahora. Tenso. Eléctrico. El niño de 10 años ya no era una broma. Victoria Ashford fue primera. 17 años, escuela privada de élite. Años de tutoría profesional. Se acercó a la pizarra con confianza y escribió una solución elegante. Cada paso limpio, cada línea precisa. Aplausos. Caldwell asintió con aprobación. Ejecución de manual, señorita Ashford. Muy bien. Victoria sonrió y regresó a su asiento. Luego fue el turno de Preston. Caminó al frente del salón, tan pequeño que la pizarra se alzaba sobre él como un acantilado. Un voluntario trajo una silla. Preston se subió y se quedó de pie sobre ella. Una figura diminuta con un trozo de tiza. Risitas nerviosas entre el público. La imagen era absurda. Un niño de pie sobre un mueble para alcanzar la pizarra. Pero Preston no se dio cuenta. No le importó. Empezó a escribir. Su enfoque era distinto, desconocido. Nada que ver con la solución de manual de Victoria. Caldwell se incorporó en su silla. Entrecerró los ojos. Alto. Preston se detuvo. Se dio la vuelta, aún de pie sobre la silla. Seguía siendo más bajo que Caldwell, incluso con esa altura extra. Lo estás haciendo mal, hijo. Ese no es el método estándar. La voz de Preston era tranquila, firme. Una voz infantil con la certeza de un adulto. No lo estoy haciendo mal, señor. Lo estoy haciendo. Se escucharon risitas diversas entre el público. Un niño discutiendo con un profesor. Caldwell sonrió con frialdad. Hay una forma correcta de resolver este problema. No la está siguiendo. Su método funciona, señor. Pero no está completo. El silencio cayó como un martillo. ¿Perdón? Si sigue la sustitución hasta el paso 3, verá que el método estándar pasa por alto una restricción. Preston señaló la pizarra. Mi método la encuentra. El rostro de Caldwell se enrojeció. Eso es absurdo. El método estándar es suficiente. Suficiente no es lo mismo que completo, señor. Preston se volvió de nuevo hacia la pizarra y continuó escribiendo. La sala contuvo la respiración. Cuando terminó, aún de pie sobre la silla, con polvo de tiza en sus pequeños dedos, la doctora Patricia Whitmore se inclinó hacia adelante para examinar su trabajo. Whitmore tenía 52 años. Era profesora en la Universidad de Chicago. Había sido alumna de Caldwell en su día. Conocía su brillantez y también sus puntos ciegos. Estudió la solución de Preston durante un largo y cuidadoso instante. Tiene razón. Las palabras cayeron como bombas. No solo tiene razón. Este enfoque revela una restricción que el método estándar pasa por alto por completo. Un murmullo recorrió al público como el viento entre la hierba. Preston añadió una cosa más. Su voz seguía calmada, objetiva, como si explicara que el cielo es azul. En realidad, es el mismo tipo de restricción oculta que ha faltado en el debate Caldwell-Morrison. Ambos bandos la pasaron por alto. Por eso llevan discutiendo desde hace 32 años. Silencio absoluto. Un niño de 10 años acababa de conectar un problema de competición con el debate no resuelto más famoso de las matemáticas modernas. Caldwell se puso de pie de un salto. Su rostro estaba pálido. Eso no es relevante para esta competición. Whitmore lo miró fijamente. Richard, el niño acaba de identificar algo que no he visto en la metodología estándar en 30 años de docencia. La mandíbula de Caldwell se tensó. Miró a Preston.
Ese niño diminuto de pie sobre una silla que acababa de dejar al descubierto un fallo que cientos de matemáticos habían pasado por alto. Por primera vez, algo distinto del desprecio brilló en los ojos de Caldwell. Miedo. Enfoque poco convencional, dijo con frialdad. Veremos si lo poco convencional sobrevive a la tercera ronda. Preston bajó de la silla y volvió a su asiento. Su abuela lloraba entre el público. Toyota sonreía de oreja a oreja, pero el rostro del niño no mostraba nada. Apenas estaba empezando. El vídeo se hizo viral esa misma noche. Alguien había grabado a Preston, la diminuta figura sobre la silla. El desafío a Caldwell, la reivindicación por parte de Whitmore. Niño de 10 años destroza a profesor en directo. Tienes que verlo. Los comentarios explotaron. Es tan pequeño, OMG. De pie sobre una silla y aún así más listo que todos en la sala. La cara de Caldwell cuando el niño lo corrigió, estoy gritando. ¿Quién es este niño? Protégelo a toda costa. La forma en que dijo suficiente no es lo mismo que completo. En silencio la comunidad matemática empezó a zumbar. Un profesor famoso tuiteó. ¿Alguien está viendo a los jóvenes matemáticos de Illinois? Un niño de 10 años acaba de decir algo sobre Caldwell Morrison que me hizo replantear 30 años de supuestos. Necesito verificación independiente de inmediato. La historia se propagaba como un incendio, y el doctor Richard Caldwell empezaba a entrar en pánico. Esa noche, en su despacho, solo, con la puerta cerrada, las luces tenues y la pantalla brillando, Caldwell volvió a ver el vídeo una y otra vez. El niño sobre la silla, las palabras sobre las restricciones ocultas. Es el mismo tipo de restricción que falta en Caldwell Morrison. La mano de Caldwell temblaba sobre el ratón. 32 años. El trabajo de toda su vida, su legado. ¿Podía un niño del gueto comprender algo que él había pasado por alto? No. Imposible. Absolutamente imposible. Pero el miedo no se iba. Cogió el teléfono. Necesito ver los problemas de la final. Todos. Esta noche. Ya estaba formando un plan. Si ese niño quería demostrar algo, Caldwell le daría la oportunidad y lo vería arder. La pregunta era, ¿quién estaba cayendo realmente en la trampa de quién? Ronda 3. Semifinales. Quedaban 12 competidores, 11 adolescentes y un niño de 10 años. La imagen era impactante. Estudiantes de secundaria altos y seguros de sí mismos, con blazers a juego y camisas perfectamente planchadas. Y Preston Davis, todavía cargando su mochila de superhéroes, todavía usando ropa 2 tallas más grande. Un niño entre casi adultos. Las reglas cambiaron para esta ronda. Los jueces podían hacer preguntas de seguimiento. La puntuación se volvió subjetiva. Eso está amañado, susurró Toyota a Ruby en el público. Pueden decidir simplemente que no les gusta su respuesta. La mandíbula de Ruby estaba tensa. Entonces dará respuestas contra las que no puedan argumentar. Preston se enfrentó a Derek Mills en competencia directa. Derek era todo lo que Preston no era. 18 años, 1,88 de altura, hijo de un cirujano y una abogada corporativa. 2 años como pupilo personal de Caldwell, campeón estatal del año pasado. Miró a Preston desde arriba, literalmente casi 2 pies más alto, y sonrió con la sonrisa de un depredador. «Hola, pequeñín». Derek se agachó hasta el nivel de Preston, burlándose. «¿A qué juegos juegas? ¿Fortnite? ¿Minecraft? ¿Roblox?» Preston lo miró hacia arriba. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo curiosidad». La sonrisa de Derek se ensanchó. «Porque después de esta ronda vas a tener mucho tiempo libre para jugar». «No juego mucho», respondió Preston. «Prefiero leer libros de matemáticas». Derek se rió, se levantó y se alejó. El problema era difícil. Dificultad de posgrado. Ambos lo resolvieron correctamente. Pero la presentación de Derek fue pulida, ensayada, profesional. Mantuvo contacto visual con los jueces. Usó pausas de forma efectiva. Incluso hizo una broma que hizo reír a Caldwell. La presentación de Preston fue escueta, eficiente, sin actuación, sin encanto, solo matemáticas, crudas y sin adornos. Caldwell puntuó más alto a Derek. Habilidades de comunicación superiores y claridad en la presentación. Preston avanzó a la final, pero por poco.
Derek lo alcanzó después. Se inclinó cerca. Oye, chico Morrison, ¿todavía crees que puedes resolverlo? Sí. Qué tierno. De verdad, muy tierno. Derek le dio unas palmaditas en la cabeza del mismo modo que lo había hecho Caldwell. Buena suerte, amiguito. La vas a necesitar. Preston no dijo nada, pero sus ojos siguieron a Derek hasta el otro lado de la sala. Los números de la transmisión en vivo se dispararon. Lo que empezó como unos pocos cientos de entusiastas de las matemáticas se convirtió en decenas de miles, luego en cientos de miles. Alguien había recortado el momento de Preston en la segunda ronda y lo publicó en todas partes. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Reddit. Niños se ríen de él por decir que resolverá un debate matemático de 32 años. Y luego esto sucede. Vistas, 800,000 y subiendo rápido. Los comentarios no paraban de desplazarse. Literalmente no puedo dejar de ver a este niño. La forma en que dijo suficiente no es lo mismo que completo. Lo sentí en el alma. Caldwell parecía como si alguien le hubiera dado un pescado en la cara. ¿Quién crió a este chico? Necesito consejos de crianza, hermano. Tiene 10, D-I-E-Z, 10 años. Estoy muerto. De verdad lo resuelve y todos perdemos la cabeza. La comunidad matemática hervía de actividad. Partidarios de Caldwell. Si el niño demuestra que Caldwell tenía razón, es una victoria enorme para nuestro lado. Partidarios de Morrison. De ninguna manera. Un niño de 10 años no puede resolver lo que nosotros no pudimos en 3 décadas. Neutrales. Cállense todos y miren. Esto es lo más interesante que ha pasado en matemáticas en años. La presión se multiplicó exponencialmente. Esto ya no era solo una competencia escolar, era un evento global, y Preston Davis estaba en el centro de todo. Despacho de Caldwell, tarde en la noche, horas después de las semifinales. Estaba sentado en la oscuridad, la pantalla brillando en blanco a su lado sobre su rostro. El video se reproducía una y otra vez. Preston en la silla, la restricción oculta. Sus propias palabras resonaban. Eso es absurdo. El método estándar es suficiente. ¿Y la respuesta del niño? Suficiente no es lo mismo que completo. Caldwell cerró los ojos. Le martillaba la cabeza. 32 años. Cientos de artículos. Miles de conferencias. Su nombre en edificios. Su teoría en libros de texto. Y nunca había sido capaz de demostrarlo por sí mismo. Y ahora un niño de 10 años del gueto afirmaba que podía hacerlo. Imposible. Tenía que ser imposible. Pero ¿y si no lo era? Su teléfono vibró. Un colega. Richard, ¿has visto los números? La transmisión tiene 300,000 preinscripciones para la final. Los medios están llamando. Sí, los he visto. Es una publicidad increíble. El chico es famoso. Deberías aprovecharlo. Sé lo que debería hacer. Colgó y se quedó mirando la pantalla. Si nadie podía resolverlo, Caldwell seguiría siendo la autoridad, el experto, el genio que había planteado una pregunta demasiado brillante para los simples mortales. Pero si alguien lo resolvía, todo cambiaba. A menos que esa persona fracasara públicamente, de manera espectacular y humillante, frente al mundo entero. Entonces la historia pasaría a ser la de un niño prodigio desenmascarado como fraude. Caldwell tenía razón desde el principio. Abrió el conjunto de problemas de la final. Los problemas oficiales eran estándar. Difíciles, pero resolubles. Apropiados para finalistas de secundaria. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de edición. ¿Y si lo cambiaba? ¿Y si el problema de la final era el propio Caldwell Morrison, algo que ningún estudiante pudiera resolver realmente? La calificación se basaría en el enfoque y la metodología. Criterios subjetivos que Caldwell controlaba. Absolutamente. El niño fracasaría, el mundo miraría, la risa sería permanente, y Richard Caldwell seguiría siendo el amo indiscutido de su dominio. Hizo clic en editar, empezó a escribir, cambió el problema. La trampa estaba puesta, pero Caldwell no tenía idea de lo que lo esperaba en aquel cuaderno gastado. No tenía ni la menor idea. La noche antes de la final, en el apartamento de Preston, Ruby encontró a su nieto en el suelo de la sala, el mismo lugar que siempre elegía. Libros por todas partes, cuadernos abiertos, el lápiz moviéndose a la luz tenue.
Le llevó leche caliente y galletas, la receta de su abuela. Se sentó a su lado con un quejido que venía de 71 años de vida. Cariño, son las 9 en punto. Mañana es un gran día. Lo sé, abuela. Solo reviso una cosa más. Ruby miró las páginas esparcidas a su alrededor. Ecuaciones que parecían lenguajes alienígenas para sus ojos. Símbolos que no podía empezar a comprender, pero sí entendía al niño que sostenía el lápiz. Preston, ¿puedo preguntarte algo? Sí, abuela. ¿Por qué quieres demostrar que ese hombre tiene razón? No pudo ocultar el filo en su voz. El doctor Caldwell fue tan cruel contigo. Te humilló delante de todos. Preston dejó de escribir y la miró. Su carita era seria, vieja de algún modo. Porque él tiene razón, abuela. Que haya sido malo conmigo no lo hace estar equivocado en matemáticas. ¿Pero no te da rabia lo que hizo? Preston lo pensó. De verdad lo pensó, como siempre hacía. Estoy enojado, pero... Buscó las palabras correctas. Abuela, si no lo demuestro porque estoy enfadado con él, entonces soy igual que ellos, dejando que los sentimientos decidan en lugar de la verdad. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. Este niño imposible. Hablas como un anciano, cariño, como si hubieras vivido 100 años. Ruby. Preston sonrió, y de pronto volvió a ser solo un niño de 10 años. Pero, ¿puedo comer helado de chocolate mañana si gano? Ruby rió entre lágrimas y lo abrazó. Puedes comer todo el helado del mundo. Montaje. 10 horas para la final. Preston trabajaba solo él y el cuaderno. Corte a Derek Mills en la oficina privada de Caldwell. Entrenamiento profesional, sesiones de estrategia, problemas de práctica y presentaciones ensayadas. Corte a Victoria Ashford con su equipo de tutores. 3 adultos preparando a una chica de 17 años con tarjetas, pizarras de práctica y ejercicios de confianza. Corte de nuevo a Preston. Una figura pequeña sobre una alfombra gastada. Sin tutores, sin entrenadores, sin equipo estratégico. Solo un cuaderno y un sueño. Mini victoria. Preston encontró una forma de simplificar el paso 4 de su demostración. Más limpio, más rápido, más elegante. Sonrió y siguió escribiendo. Mini contratiempo. Su bolígrafo se quedó sin tinta. Buscó en su mochila. Nada. Tuvo que usar el viejo lápiz de su abuela, el que usaba para los crucigramas. La goma estaba gastada hasta desaparecer. Mini victoria. TJ apareció en la puerta con bolsas de comida. Me manda la abuela. Dice que tienes que comer. Preston comía mientras trabajaba, un sándwich en una mano, el lápiz en la otra. Migas caían sobre el cuaderno. Las apartaba sin levantar la vista. Mini contratiempo. El agotamiento golpeó como un muro. La cabeza se le cayó, el lápiz resbaló. Los números se volvieron borrosos. Se sobresaltó. Se obligó a concentrarse. Pero su cuerpo de 10 años no podía luchar contra la biología. Se quedó dormido en el suelo, rodeado de matemáticas, con la mejilla apoyada en una página sobre funciones acotadas. Ruby salió a medianoche. Lo encontró allí, pequeño, vulnerable, aún aferrado a su lápiz. No lo despertó, solo fue por una manta. Lo cubrió y besó suavemente su frente. Duerme bien, cariño. Mañana les mostrarás quién eres en realidad. Internet no dormía. Hashtag tras hashtag. MathKid era tendencia primero a nivel nacional, luego internacional. No me he sentido tan involucrado en algo desde el Mundial. Ese niño lleva las esperanzas de todos los desvalidos que han existido. Si Caldwell amañó esto para humillar a un niño de 10 años, yo personalmente salgo a quemar todo. Preston, si estás leyendo esto, creemos en ti. Soy un hombre adulto llorando por una competencia de matemáticas. ¿Qué es mi vida? La comunidad matemática estaba profundamente dividida. Escépticos. Es un truco publicitario. El chico tuvo suerte en las primeras rondas. La realidad lo golpeará mañana. Creyentes. ¿Viste el video de la segunda ronda? Entiende algo fundamental. Realistas duros. Caldwell Morrison es irresoluble. Esto terminará en lágrimas. Ojalá no en cámara. Pero todos coincidían en una cosa. Lo estarían viendo.
5:00 a.m. Preston se despertó aún en el suelo, todavía rodeado de papeles, la espalda dolorida por la alfombra dura. Por un momento no supo dónde estaba. Luego recordó el día de la final. Se incorporó lentamente y miró su trabajo. 2 años de investigación, 17 cuadernos llenos. Cada idea, cada enfoque, cada callejón sin salida y cada avance. Todo conduciendo a hoy. Le dolía el estómago, no por hambre, sino por miedo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había pasado algo por alto? ¿Y si se reían de él otra vez y esta vez lo merecía? Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. Ruby todavía dormía. Preston caminó de puntillas. Se puso de puntas para mirar por la mirilla. En el pasillo estaba la doctora Patricia Whitmore. Abrió la puerta. Doctora Whitmore. Buenos días, Preston. ¿Puedo pasar? Se sentaron en la pequeña cocina. Preston en una silla demasiado grande para él, los pies colgando. Whitmore al otro lado de la mesa, con una taza de café que Ruby había preparado antes de volver a la cama. Me disculpo por venir tan temprano, pero necesitaba hablar contigo antes de la competencia. ¿Sobre qué, ma'am? Whitmore lo observó. Ese niño pequeño, ese genio improbable. Preston, ¿de verdad crees que puedes demostrar la solución? Él asintió sin dudar. Sí, ma'am. Entiendes que, si tienes razón, lo cambiará todo. 32 años de debate, carreras construidas sobre esta pregunta. Todo terminado por un niño de 10 años. Lo entiendo, ma'am, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras. No lo hago porque sea algo grande. Lo hago porque es verdad. La verdad importa más que lo grande o pequeño que sea algo, ¿no? Whitmore lo miró fijamente. En 30 años de academia, había oído a personas brillantes decir cosas estúpidas. Había oído a personas mediocres no decir nada memorable. Nunca había oído a un niño hablar así. El problema de la final se cambió anoche, dijo por fin. El doctor Caldwell lo cambió a Caldwell Morrison. Preston asintió lentamente. Pensé que podría hacerlo. ¿Lo sabías? Me imaginé que lo haría después de la segunda ronda, después de lo que dije sobre la restricción oculta. Whitmore se recostó en la silla. Planeaste esto. Querías que hiciera esto. Lo esperaba, ma'am. Preston tocó su cuaderno. Podría haber puesto cualquier problema, algo que nunca hubiera visto. Pero casi sonrió. Lo he estado trabajando durante 2 años. Preston, necesito que entiendas algo importante. Fui superada en la votación sobre este cambio. El doctor Caldwell quiere que fracases públicamente, de forma humillante. Cambió el problema específicamente para destruirte. Lo sé, ma'am. ¿Y no tienes miedo? Preston guardó silencio un largo momento. Tengo miedo, ma'am. Mucho, mucho miedo. Su voz era pequeña, una voz de niño. Pero mi abuela dice que ser valiente no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos. Whitmore se levantó, caminó hacia la puerta y se volvió. Por lo que valga, Preston Davis, espero que le demuestres que está equivocado en todo, excepto en las matemáticas. Y se fue. Preston se quedó solo en la cocina, la luz del amanecer entrando por la ventana. Ruby apareció en el umbral. ¿Quién era, cariño? Una profesora, abuela. Vino a advertirme. ¿Advertirte de qué? De que hoy va a ser el día más difícil de mi vida. Preston miró a su abuela. Pero también vino a decirme que cree en mí. Creo. Ruby se arrodilló y tomó sus manos entre las suyas. Escúchame, cariño. Hoy vas a entrar en una sala llena de gente que no te quiere allí. Gente que piensa que no eres nada. Gente que hará todo lo posible para que fracases. Lo sé, abuela. Pero ¿sabes lo que ellos no saben? Su voz era feroz. No saben lo que has sobrevivido. No saben que te has estado preparando para este momento toda tu vida. Le apretó las manos. Ven a un pequeño niño negro del gueto. No ven al gigante que llevas dentro. Preston la abrazó con fuerza. No te voy a fallar, abuela. Cariño, aunque lo intentaras, no podrías decepcionarme. Ahora ve a vestirte. Tenemos una competencia que ganar. 2 horas después salieron por la puerta. Ruby con su mejor vestido de iglesia. Takeyoshi con un blazer prestado que no le quedaba del todo bien. Y Preston con su camisa demasiado grande, su mochila de superhéroe y su cuaderno gastado, listo para cambiar la historia.
Mañana de la final. Universidad Northwestern. Kresge Centennial Hall. La sala había sido transformada. Cámaras de televisión por todas partes. Iluminación profesional. Un escenario que no existía 2 días antes. 8 finalistas estaban sentados en una fila de sillas. 7 adolescentes con blazers de competencia a juego. Un niño de 10 años con ropa heredada. El contador de la transmisión en vivo mostraba 300,000 espectadores y seguía subiendo. Ruby y TJ encontraron asientos entre el público abarrotado. Ruby aferraba su bolso como si fuera un salvavidas. Tiwa no podía dejar de mover la pierna nerviosamente. La pantalla detrás del escenario cobró vida. Apareció el problema de la final. Caldwell Morrison. Problema de frontera. La sala jadeó. Literalmente jadeó, como un solo organismo al que acababan de golpear. 32 años. 200 matemáticos. Incontables intentos fallidos. Y ahora, una pregunta de examen para estudiantes de secundaria. El público estalló en murmullos que en realidad no eran tan bajos. Eso no es posible. Eso no es un problema de competencia. Eso es literalmente irresoluble. ¿Qué está haciendo Caldwell? TJ agarró con fuerza el brazo de Ruby. No pueden hacer eso. Ese es el problema que nadie puede resolver. La mandíbula de Ruby se tensó como piedra. Preston sí puede. En el escenario los finalistas se miraban entre sí, visiblemente conmocionados. El rostro de Victoria Ashford se volvió blanco como la leche. Derek Mills empezó a escribir, luego se detuvo y después se quedó mirando el techo. El doctor Caldwell estaba de pie en el podio, sonriendo como un gato satisfecho. Este año hemos decidido desafiar a nuestros finalistas con una de las preguntas más perdurables de las matemáticas. Su voz era suave, razonable. Por supuesto, nadie espera una solución completa. Calificaremos en función del enfoque y la metodología. Sus ojos encontraron a Preston en la fila de sillas. Y por supuesto, uno de nuestros competidores ha afirmado públicamente que ya conoce la respuesta. Su sonrisa se ensanchó. Así que esta es su oportunidad de demostrarlo. Risas dispersas desde ciertos sectores del público. Preston no reaccionó a las risas. Estaba mirando el problema en la pantalla. Su problema. El que había encontrado en un libro de la biblioteca cuando tenía 8 años. El que había llenado 17 cuadernos en su casa. El que estaba ahora mismo en el cuaderno gastado sobre su regazo. Poco a poco, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. En el público, Ruby la vio. Agarró la mano de TJ con tanta fuerza que él hizo una mueca. Mira su cara. TR miró. Y pese a todo, también sonrió. El hombre intentó tenderle una trampa, sí. Pero Preston estaba listo. Llevaba 2 años listo, cariño. En el escenario, Preston abrió su cuaderno. Las páginas estaban suaves por el uso constante. Ecuaciones cubrían cada centímetro. Lo había esperado. Lo había planeado. Lo había soñado. Caldwell creía que estaba tendiendo una trampa. Un problema imposible para humillar a un niño ante el mundo. Pero acababa de darle a Preston Davis exactamente lo que necesitaba. Un escenario, una audiencia, y el problema que ya había resuelto. El cronómetro empezó. 2 horas. 8 estudiantes. Una pregunta imposible. Pero para Preston Davis, la pregunta no era imposible. Por fin había llegado el momento. 1 hora después de iniciada la final, los equipos de cámara rodeaban el escenario como tiburones oliendo sangre. Cada rasguño del lápiz quedaba captado. Cada suspiro, cada gesto de frustración. Derek Mills había llenado 5 páginas de cálculos. Todos callejones sin salida. Su sonrisa confiada había desaparecido por completo. Victoria Ashford probó 3 enfoques distintos. Ninguno funcionó. Miraba su hoja como si la hubiera traicionado personalmente. Los otros finalistas se rindieron uno a uno. Una chica apoyó la cabeza sobre el pupitre. Un chico empezó a garabatear en los márgenes. Otro simplemente se quedó sentado, mirando a la nada. ¿Y Preston? Preston estaba escribiendo, tachando, volviendo a escribir. Su lápiz se movía rápido, luego despacio, luego rápido otra vez. Para las cámaras, parecía lucha, como un niño ahogándose en aguas profundas. Pero las cámaras no sabían lo que Preston estaba haciendo en realidad. No estaba intentando resolver el problema.
Lo había resuelto hacía 2 años. Estaba tratando de encontrar la manera más clara de explicarlo, el camino más elegante a través de la demostración, la forma más simple de que lo entendieran. Y entonces lo vio. Un fallo. No en su solución, sino en su demostración. Un vacío. Un salto lógico que necesitaba un paso más. Algo que nunca había notado en 2 años de trabajo. Su lápiz se detuvo. Su rostro se puso pálido. 2 años, 17 cuadernos. Y había pasado algo por alto. Entre el público, Ruby vio el cambio en la expresión de su nieto. Su mano voló a su pecho. No podía respirar. Algo anda mal, susurró. Yoda se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo sé, pero algo anda mal. En el escenario, Preston miraba fijamente su cuaderno. El vacío le devolvía la mirada, burlándose de él. Todo lo que Caldwell creía sobre él estaba a punto de hacerse realidad. El chico del gueto, el caso de Caridad, el soñador imposible que voló demasiado cerca del sol. Sus ojos empezaron a arder, su labio tembló. 10 años, solo 10 años. El chat de la transmisión en vivo explotó. ¿El niño está llorando? Oh, no. Creo que se rindió. Lo sabía. Es demasiado joven. Pobre pequeño. Esto nunca iba a funcionar. Caldwell observaba desde la mesa del jurado. Se inclinó hacia adelante. Su sonrisa regresó. Este era el momento exacto que había orquestado, el momento en que el cuento de hadas terminaba, el momento en que la realidad aplastaba la esperanza. Exactamente como estaba planeado. Preston cerró su cuaderno. Quería desaparecer, estar en cualquier otro lugar, volver a casa, abrazar a su abuela y olvidar que alguna vez lo había intentado. Todos tenían razón. Solo era un niño. Solo un chico negro y pobre del gueto que no conocía su lugar. ¿Quién era él para desafiar a profesores? ¿Quién era para pensar que podía importar? Los segundos pasaban, los más largos de su vida, y entonces una voz. La voz de su abuela desde algún lugar profundo de su memoria. No conocen a mi nieto. No conocen al gigante que lleva dentro. Otra voz, la suya, esa misma mañana en la mesa de la cocina. La verdad importa más que lo grande o pequeño que sea algo. Y otra más. Un niño de 8 años en una biblioteca, haciendo una pregunta que nadie más había pensado hacer. ¿Por qué siguen peleando en lugar de buscar la verdad? Preston abrió los ojos, abrió su cuaderno, miró el vacío, y de repente, como la luz del sol rompiendo las nubes, lo vio. El vacío no era un error, era una característica. El paso faltante era la restricción oculta, la misma que había mencionado en la segunda ronda, la variable que tanto Caldwell como Morrison habían pasado por alto durante 32 años. Cuando la añadió, la demostración no solo funcionó, se volvió hermosa, elegante, simple. Su lápiz empezó a moverse rápido, seguro, imparable. Entre el público, Ruby vio el cambio. El miedo derritiéndose en concentración, la duda convirtiéndose en determinación. Ahí, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Ahí está. T.J. observó a su primo pequeño escribir como si su vida dependiera de ello. ¿Qué pasó? Lo resolvió. ¿Cómo lo sabes? Ruby sonrió entre lágrimas. Porque conozco a mi nieto. En el escenario, Preston Davis ya no era un niño asustado. Era un matemático. Y tenía 45 minutos para cambiar el mundo. El chat no entendía qué estaba ocurriendo. Esperen, ¿está escribiendo otra vez? Tal vez fue una falsa alarma. Es mucho escribir para alguien que se rindió. ¿Qué está pasando? Solo una persona en esa sala lo sabía con certeza. Preston mismo. Y no iba a detenerse hasta que todos los demás también lo supieran. Se acabó el tiempo. El zumbador resonó en el salón silencioso. Lápices abajo, 8 estudiantes, 8 intentos, 8 enfoques distintos de lo imposible. Uno por uno, caminaron hacia la pizarra para presentar. Derek Mills fue el primero. Alto, pulido. Su voz no vaciló, aunque su respuesta estaba incompleta. Apliqué el enfoque de Hopkinson-McLaurin, pero no pude resolver la condición de frontera. El problema sigue sin resolverse. Caldwell asintió con aire sabio. Excelente esfuerzo, señor Mills. El rigor de su metodología es digno de elogio.
Victoria Ashford fue la siguiente, serena a pesar de su evidente frustración. Mi enfoque recursivo mostró una promesa inicial, pero no logró superar el problema de convergencia. Concluyo que se necesitaría más tiempo para una solución completa. Bien razonado. Gracias, señorita Ashford. Uno por uno, la misma historia. No pude resolverlo. El problema es demasiado complejo. Con más tiempo, tal vez. Cada vez Caldwell asentía con aprobación. Cada vez se veía más relajado, más confiado. La competencia avanzaba exactamente como estaba planeado. El problema imposible había demostrado ser imposible, tal como él sabía que sería. Entonces llegó el último expositor, el señor Davis. Preston se levantó y caminó al frente de la sala, tan pequeño frente a la enorme pizarra detrás de él. Un voluntario trajo la silla. Preston subió y se quedó de pie sobre ella. Su cabeza apenas alcanzaba la mitad de la pizarra. 400,000 personas estaban viendo la transmisión en vivo. Caldwell sonrió, la sonrisa de un hombre que ya se sabía vencedor. Señor Davis, si solo desea describir su enfoque, es perfectamente aceptable. Nadie espera que realmente lo resuelva. Me gustaría presentar mi solución, señor. La sonrisa titiló y murió. ¿Su solución al debate Caldwell-Morrison? Sí, señor. La voz de Preston era clara, fuerte, segura. Y como dije antes, usted tiene razón. El límite inferior existe. Un murmullo recorrió al público como olas. Caldwell abrió las manos con magnanimidad. Muy bien, entonces. Adelante, muéstrenos. Preston tomó la tiza, se volvió hacia la pizarra y comenzó. Paso 1. Escribió el marco del debate. A ambos lados. La posición de Caldwell, la posición de Morrison, demostrando que entendía perfectamente lo que se había discutido durante 32 años. El público observaba en silencio absoluto. Paso 2. Identificó el punto exacto en el que ambas posturas divergían. El supuesto específico a partir del cual tomaban direcciones distintas. Y entonces llegó el momento crucial. Identificó lo que ambos bandos habían pasado por alto. Una variable oculta. Una restricción que ni Caldwell ni Morrison habían considerado jamás. Jadeos dispersos entre los matemáticos del público. Paso 3. Introdujo la restricción en la ecuación, mostró cómo se conectaba con el problema original, cómo lo cambiaba todo, y comenzó a construir la demostración. Caldwell se levantó de su asiento y empezó a caminar hacia la pizarra. Su rostro era inescrutable. Las manos le temblaban. Paso 4. La demostración fue tomando forma capa por capa. Lógica sobre lógica. Cada paso claro, cada transición válida, cada conclusión inevitable. Whitmore escribía frenéticamente, verificando su trabajo en tiempo real. Otros matemáticos del público hacían lo mismo. Los teléfonos estaban fuera, se tomaban fotos. Paso 5. La línea final. Preston escribió una sola ecuación en la parte inferior de la pizarra. Elegante, simple, hermosa. Ese tipo de matemáticas que hace llorar a los académicos adultos al reconocer la verdad. Dejó la tiza, se dio la vuelta, aún de pie sobre la silla, aún apenas a la altura del pecho de los adultos que lo rodeaban. El debate Caldwell-Morrison puede resolverse. El límite inferior existe. El doctor Caldwell tenía razón desde el principio. Silencio absoluto. 400,000 espectadores mirando. Nadie respiró. Entonces Caldwell llegó a la pizarra, apartó a Preston y empezó a leer cada línea como si su vida dependiera de ello. Ahora su mano temblaba visiblemente. Esta variable, no, en 32 años, buscaba desesperadamente un fallo, cualquier fallo, algo, lo que fuera, para desmontarlo. Paso 3. Su supuesto de convergencia está verificado en el apéndice, señor. La voz de Preston era calmada, paciente. Página 5. 3 métodos independientes de verificación. Caldwell pasó a la página 5 del trabajo presentado. Su rostro se volvió blanco como el papel. Whitmore se puso de pie. Su voz cortó el silencio como una campana. Richard, la demostración parece válida. Un profesor del bando de Morrison se levantó. Necesitaré verificación independiente, pero si esto se sostiene... Se interrumpió, negó con la cabeza, incrédulo. Un niño de 10 años acaba de poner fin a un debate de 32 años. La sala estalló,
No en risas esta vez, sino en algo completamente distinto. Asombro, admiración, maravilla, la incredulidad transformándose en creencia. Y en el escenario, Preston Davis, de 10 años, de pie sobre una silla, con polvo de tiza en sus pequeños dedos morenos, levantó la vista hacia el doctor Richard Caldwell. Usted tenía razón desde el principio, señor. Hizo una pausa, ladeó la cabeza, con una honestidad infantil pura en los ojos. Solo pasó por alto una variable. No entiendo por qué nadie la encontró en 32 años. No era tan difícil. No era tan difícil. 5 palabras de un niño de 10 años sobre un problema que había consumido carreras enteras, destruido amistades profesionales, llenado bibliotecas de intentos fallidos. No era tan difícil. El público no sabía si reír o llorar. Muchos hicieron ambas cosas. Ruby Davis hizo ambas, las lágrimas corriendo por su rostro mientras reía con una alegría pura, incontenible. T.J. saltó gritando a pleno pulmón. ¡Es mi primo! Ese es mi primo pequeño ahí mismo. El chat de la transmisión en vivo se convirtió en puro caos. Un muro incomprensible de mayúsculas, signos de exclamación, emojis llorando y golpes de teclado. Y el doctor Richard Caldwell quedó inmóvil. Había soñado con ese momento durante 32 años. Demostrar que tenía razón. Ser finalmente reivindicado tras décadas de duda. Pero en ninguno de esos sueños, en ni uno solo, se había visto así. No un colega distinguido presentando en una conferencia. No un comité de revisión por pares emitiendo un veredicto formal. No un comité Nobel llamando con la noticia. Un niño negro del gueto, de pie sobre una silla con polvo de tiza en las manos, usando ropa demasiado grande para él, que acababa de hacer en 2 años lo que Caldwell no pudo hacer en 32. La voz de Whitmore resonó en todo el auditorio. La demostración es válida. El debate Caldwell-Morrison, después de 32 años, queda resuelto. Por Preston Davis, 10 años, escuela primaria Lincoln Park, lado sur de Chicago. La sala estalló en una ovación de pie. Caos absoluto. Pero Preston no miraba al público. Miraba a Caldwell. Y Caldwell lo miraba a él. 64 años y 10 años. Toda una vida de credenciales y un cuaderno gastado. 2 mundos completamente distintos. Una sola verdad. La celebración apenas había comenzado cuando estalló la noticia. Un juez se acercó a la doctora Whitmore con una tableta. Su rostro era grave. Patricia, tienes que ver esto. Ella miró la pantalla. Su expresión se endureció. El problema de la final había sido cambiado 4 horas antes de la competencia. El problema original era estándar. Un desafío de optimización difícil, pero ordinario. Caldwell lo había reemplazado personalmente por el trabajo de toda su vida. Cambió el problema, dijo Whitmore en voz baja. Lo cambió específicamente para humillar a un niño de 10 años. La información se filtró. En cuestión de minutos. Alguien del comité avisó a un periodista, luego a otro, y después las redes sociales se apoderaron de la historia. Los titulares se propagaron como un incendio. Competencia del profesor Riggs para aplastar a un niño prodigio. El niño resuelve el trabajo de toda su vida. En cambio, Caldwell cambió el problema para humillar a un niño de 10 años. Le salió el tiro por la culata de forma espectacular, la trampa que fracasó. ¿Cómo? Un profesor racista convirtió a un niño en una leyenda. Caldwell vio los titulares aparecer en los teléfonos a su alrededor. El color se le fue del rostro. La Universidad Northwestern entró en modo control de daños. Necesitaban un comunicado, una foto, algo para salvar la situación, lo que significaba que Caldwell tenía que estrechar la mano de Preston frente a todos. Estaban uno frente al otro. El profesor de 60 años con su traje caro. El niño de 10 años con ropa gastada y demasiado grande. Cámaras por todas partes. El mundo mirando. El silencio se alargó. La voz de Caldwell salió ronca. Hiciste algo que yo no pude hacer en 32 años. Preston levantó la vista hacia él. Muy arriba. Su voz no era de enojo, solo de curiosidad. Señor, ¿por qué se rió de mí ese día? ¿No sabía que yo podía hacerlo? Caldwell no pudo responder. Usted tenía razón en las matemáticas, señor, pero estaba equivocado conmigo. Hubo una pausa. Pero está bien. Lo perdono. Caldwell parpadeó.
¿Me perdonas? Sí, señor. Mi abuela dice que no hay que quedarse enojado con la gente que no sabe lo que está haciendo mal. La voz de Preston era directa, la de un niño explicando algo sencillo. Usted no sabía que yo podía hacerlo. Ahora lo sabe. Algo se quebró en el rostro de Caldwell por un instante. Solo un instante. Sus ojos brillaron. Extendió la mano. Preston la estrechó. Una mano grande y blanca. Una mano pequeña y negra. 64 años de orgullo, encontrándose con 10 años de gracia. Las cámaras captaron todo, y el mundo fue testigo de algo más raro que el genio matemático. Fueron testigos del perdón, la ceremonia de premiación. Preston Davis estaba de pie en el escenario, con un trofeo casi de la mitad de su tamaño entre los brazos. La voz del presentador llenó la sala. La solución al problema de frontera de Caldwell Morrison, con efecto inmediato, será conocida formalmente como la demostración de Davis. No la Caldwell Davis. No la demostración de Caldwell. La demostración de Davis. Caldwell estaba sentado en la primera fila. Su rostro no mostraba nada, pero todos sabían que su nombre quedaría ligado para siempre al del niño al que había intentado humillar. La historia los recordaría juntos, y la historia no sería amable. Después de la ceremonia, Preston corrió hacia su abuela. «¡Abuela, lo logré!». Ruby lo atrapó, lo abrazó con fuerza y sollozó contra su hombro. «Lo sé, cariño. Lo vi todo. Todo el edificio lo vio. Todo el barrio lo vio. Abuela, ¿ya puedo comer helado de chocolate?». Ruby rió entre lágrimas. «Cariño, puedes comer todo el helado de chocolate de la tierra. Atardecer sobre el skyline de Chicago. El cielo pintado por el sol. Todo dorado». Preston salió del edificio con Ruby y TJ. La mochila de superhéroe en los hombros, el cuaderno gastado en las manos, el trofeo quedándose atrás, demasiado pesado para que un niño de 10 años lo cargara. TJ le pasó el brazo por los hombros. «Hermano, acabas de terminar una discusión de 32 años en televisión en vivo, después de que todo el mundo se riera de ti. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Solo hice matemáticas. Solo hizo matemáticas. Tiene 10 años». Preston se rió. Una risa de niño, pura y libre. Ruby le tomó la mano. «¿Y ahora qué vas a hacer, cariño?». Preston lo pensó. «No lo sé, abuela, pero la biblioteca tiene muchos otros libros de matemáticas. Tal vez haya otro problema por ahí sobre el que los adultos estén peleando en vez de resolver». Caminaron hacia el atardecer. El niño pequeño entre dos personas que lo amaban. Y en algún lugar, otro niño estaba mirando. Otro chico en una escuela deteriorada, con ropa demasiado grande y sueños demasiado grandes para que el mundo los aceptara. Otro chico que acababa de ver una prueba viviente de que sí era posible. Ese día, Preston Davis no solo resolvió un problema de matemáticas, resolvió el problema de ser subestimado, de ser descartado, de ser ridiculizado por todos los que creían ser mejores. Y lo hizo de la única manera que importa, siendo tan bueno que no pudieron ignorarlo. Si tú eres ese niño al que todos se burlan, sigue adelante. El mundo te alcanzará. Y si conoces a ese niño, comparte esta historia, porque a veces las respuestas más grandes vienen de las personas más pequeñas.